Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de electricidad. Es hacer un circuito paralelo, mixto y en serie. Son varios circuitos. Mi equipo está integrado por... Mi nombre es Estefanía. Mi nombre es Fernando. María Guadalupe. Y Leonardo. Y su servidor, Ricardo. Buenas tardes. A continuación voy a hablar de la realización de nuestra práctica. Y bueno, como introducción voy a empezar con los conceptos claves de los materiales que utilizamos para realizarla. Primeramente tenemos nuestra base, que es el protoboard. Y el protoboard es una herramienta utilizada en la electrónica para construir circuitos temporales sin necesidad de la soldadura. Después tenemos las resistencias, cada una tiene diferente valor dependiendo de lo que nos pide el circuito. Después tenemos los cables de conexión. Esto nos sirve para hacer los puentes y para cerrar o abrir circuitos. También una de las herramientas principales y esenciales para la realización de nuestra práctica es el multímetro, que nos ayudó a terminar los cálculos y sacar los valores de cada uno. En esta práctica vamos a realizar 3 tipos de circuitos, uno en serie, uno en paralelo y un mixto. En estos utilizamos diferentes cables de diferentes medidas. El primero es un circuito en paralelo. Un circuito paralelo es aquel cuyos elementos se conectan a través de puntos en común. De esta manera, el componente receptor está sujeto al mismo voltaje y actúa de forma independiente a los demás elementos. Seguimos con un circuito en serie. Un circuito en serie se le llama a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino de la corriente que debe alcanzar a todos los bordes o terminales conectados a la red de esta manera. Este es un circuito en serie, está todo seguido. Estos son sus 2 conectores puentes, el cual es el que cierra el circuito. Aquí se conecta la pila para medir el voltaje. Seguimos con un circuito mixto. Un circuito mixto es aquel que tiene circuitos en serie y en paralelo, es combinado de los dos. Dentro del mismo circuito, recordemos que para poder aplicar la ley de Ohm siempre tendremos que reducir el circuito a una sola resistencia. Hola, pues yo ahora les voy a explicar cómo sacas los cálculos del valor calculado o leído de un circuito paralelo y un circuito en serie, y al final uno mixto, que va a ser el cual vamos a llevar a cabo de explicarles cómo se realizó y el voltaje, cómo se sacó la corriente y que todo está correcto según los cálculos ya medidos. Primero voy a ir explicándoles el paralelo. Bueno, en el paralelo todas las resistencias están juntas, o sea, están de esta manera. En el paralelo, el voltaje se respeta en cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, en esta nos da un voltaje de 3 volts, y si nos damos cuenta, en todas las resistencias se respeta ese voltaje. Aquí es la resistencia 1 de 3 volts, resistencia 2 de 3, resistencia 3 de 3 y la resistencia 4 de 3 también. Ahora, para ir calculando la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Aquí para esta, por ejemplo, podemos ver que la corriente de la resistencia 1 es de 0.0063 amperes. Para la corriente de la resistencia 2 es de 1.5 por 10 a la menos 3 amperes. Para la corriente de la resistencia 3 es de 5.3 por 10 a la menos 3 amperes. Y para la corriente de la resistencia 4 es de 0.003 amperes. Entonces, de esta forma es como calculamos nosotros la corriente. Ahora, para calcular la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Entonces, aquí ya tenemos nuestro voltaje, que es de 3 volts para todos, como habíamos dicho. Y aquí ahora vamos a multiplicar ese voltaje por las corrientes ya medidas anteriormente. Y así lo hicimos. Entonces, en este circuito en paralelo nos empezó dando que la potencia de la resistencia 1 es de 0.00789 watts, para la potencia de la resistencia 2 de 4.5 por 10 a la menos 3 watts, para la potencia de la resistencia 3 de 0.016 watts, y para la potencia de la resistencia 4 es de 0.0030 watts. Ahora, ya que terminamos de explicar el paralelo, vamos a ir a explicarles el en serie. Pues en el del serie es un poco diferente, no están todas así, sino que ellas hacen como una cadenita hasta cerrar de nuevo al voltaje. Ahora les voy a explicar este de en serie.
En este nos está diciendo que tiene un voltaje de 9 volts, entonces ya nos dice que pues 9 volts, pero en este no es como en el paralelo, que en el cual se respetaba el voltaje para cada uno, sino que en este el que se respeta es el amperaje. O sea, en vez de que el voltaje se repite en todos, aquí se repite el amperaje en todos, es decir, la corriente. Entonces ya para aquí empezamos sacando el voltaje de cada uno. Entonces tenemos que aquí que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces 376 volts en la primera resistencia. En la resistencia 2 es de 0.0216 volts. En la resistencia 3 el voltaje es de 0.356 volts. El voltaje en la resistencia 4 es de 1.08 volts. Ahora, para la potencia, aquí sí se aplica la misma fórmula. La potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces así nos fuimos en cada una otra vez. La potencia para la resistencia 1 es de 0.025 watts. La potencia para la resistencia 2 es de 2.332 watts. La potencia para la resistencia 3 es de 3.879. Y la potencia para la resistencia 4 es de 0.011. Y así pues aquí están las demás, las que nos faltan del circuito, porque no solamente son 4, son aproximadamente 7, son 7. Entonces pues así se le fue haciendo a cada una para sacarle su potencia y su voltaje. Y ahora pues les voy a explicar cómo se hace el de un mixto. Pues para el de un mixto es un poco más complicado, porque aquí se fusiona lo que es lo de un paralelo y lo que es de un serie, y tú tienes que ir identificando qué se hace en cada caso. Por ejemplo, aquí está nuestro circuito inicial. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la que vamos a reducir, porque se tiene que ir reduciendo hasta quedarte una, como en este caso, esta de aquí. Entonces primero vemos que el 1 y el 2 se encuentran en paralelo. Entonces pasamos a esta parte y juntamos esas dos en paralela con la fórmula. La formulita nos dice que 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2, o así las resistencias que tengas, y de esta manera sacamos la resistencia de uno en paralelo, la suma de una resistencia. Entonces aquí así de esta forma sacamos esta resistencia. De aquí pues volvemos a checar qué podemos reducir, y aquí nos damos cuenta que estos dos también están en paralelo. Entonces volvemos a aplicar la misma formulita y nos da esta, que es la RB. O sea, tú le vas a ir poniendo nombres para que se te vaya haciendo más fácil y no se te vaya complicando al momento de regresar. Entonces ya aquí ponemos esta y nos queda esta. Después de aquí volvemos a checar qué podemos reducir y nos damos cuenta que estos dos están en serie. La formulita para sacar una resistencia de 2 en serie pues es la resistencia 1 más la resistencia 2. Esa es la formulita. Entonces ya aquí pues sumamos estas dos resistencias y ya nos queda esta resistencia total más grande. Aquí volvemos a hacer lo mismo, decimos ¿qué podemos reducir? Aquí nos damos cuenta que estos dos están en paralelo, entonces los reducimos y nos queda esta resistencia. De aquí pues volvemos a checar qué podemos hacer para hacerlo más pequeño y nos damos cuenta otra vez que estas dos están en paralelo. Entonces volvemos a aplicar esta formulita de acá y nos da esta resistencia. Ya cuando tenemos esta resistencia, observamos nuevamente que esta y esta resistencia están en serie. Entonces aquí se aplica la formulita de sumarlas todas sin ponerle el uno arriba ni nada. Entonces ya tenemos esta resistencia. Y aquí pues ya nos quedan dos y estas dos se encuentran en paralelo. Y ya pues ya al momento de hacer la formulita la aplicamos y ya nos queda esta resistencia, que es la resistencia total, que es de 1.99 ohms. Y ya de aquí pues para ir calculando lo que vendría a ser la corriente, para ir calculando el voltaje y todo, nos tenemos que ir regresando, pero son pasos muy tardados en los cuales tendremos que esta resistencia deshacerla y ver qué voltaje. Por ejemplo aquí son 9 volts, entonces estos 9 volts pues le pertenecen a estas dos, porque como están en paralelo, entonces tendrían 9 volts una y 9 volts otra. Y aquí ya con la fórmula les voy a mostrar cómo conectamos nuestro circuito mixto de forma práctica y de forma manual. Como principal dato, tenemos que nuestro circuito se abre de forma negativa, por lo cual nuestro puente debe de estar una patita de negativo a cualquier lugar de la protoboard. Un dato importante que necesitamos mostrar es que las resistencias siempre deben de estar conectadas de forma vertical hacia allá,
porque si las conectamos en un puntito al lado no nos dará la corriente y la corriente no será continua. Ahora, nuestro circuito nos pide dos resistencias en paralelo, una de 100 ohms y una de 220 ohms, que son las que tenemos aquí. A continuación tenemos el diamante, que está de forma continua con las dos resistencias en paralelo, y tenemos dos resistencias en continuas y una resistencia en paralelo, que son las que mostramos aquí. Estas dos son las resistencias que están en continuo y esta es nuestra resistencia paralela a aquellas dos, por lo cual aquí tuvimos que sacar un puente para que la resistencia no perdiera continuidad. Ahora tenemos una resistencia continua de 220 ohms, que es la que tenemos aquí. A continuación tenemos una de 100 ohms, dos de 100 ohms en continua, que son estas dos. Y a continuación con ellas tenemos a dos resistencias en paralelo, una de 400 ohms y una de 47 ohms, que son estas dos últimas, que necesitamos obviamente todo puentear para que no perdiera continuidad. Y en nuestra última resistencia, que es la de 47 ohms, tenemos que cerrar nuestro circuito a una forma positiva, que es lo que nos marca aquí. Las rayas más cortas son negativo y las rayas más largas son positivo. Entonces nos está pidiendo que nuestro circuito cierre de forma positiva, que fue lo que hicimos aquí. En la última patita de toda nuestra resistencia pusimos un puente que va de la última resistencia a la forma positiva, y gracias a esto podremos checar cuál es nuestra resistencia total y nuestro voltaje, todo lo demás. Bueno, para medir mi corriente total vamos a configurar primero nuestro multímetro. Vamos a ajustar nuestro multímetro a la función de medición de corriente, que suele representarse con el símbolo A, para amperios en el selector. Aquí ya lo tengo en A. También vamos a seleccionar nuestro rango de corriente adecuado, que si no estamos seguros de nuestra corriente esperada, vamos a seleccionar un grado más alto y luego lo vamos a bajar nuestro rango. Para conectar nuestro multímetro lo tenemos que conectar en serie. Para medir la corriente del multímetro debe estar conectado en serie con nuestro circuito. Esto significa que tenemos que interrumpir nuestro flujo de corriente y conectar los cables de forma en que este quede en serie con nuestro circuito. Las puntas de pruebas. Las puntas de pruebas va a ser la punta negra, va conectada en el puerto COM, aquí se puede ver, y mi punta roja la vamos a mover al puerto correspondiente que deseamos medir, ya sea esta o esta. Y en este caso la vamos a mover aquí a la DC. Para tomar nuestra medida vamos a abrir nuestro circuito de la punta donde deseamos medir. Por ejemplo, esta va a ser la total, entonces vamos a irnos hacia acá. Y para medir nuestra corriente, vamos a insertar nuestro multímetro de manera que la corriente fluya por todo esto. Va a ser así. Voy a poner mi punta aquí. Aquí no importa si los conecto positivo con negativo o viceversa, porque no tienen polaridad. Entonces aquí está, mi cablecito ya está por de fuera, no sé si se puede ver, entonces lo voy a conectar ahí. Y se mueve. Y ahora vamos a ver. Y ahora sí marcó. Pueden ver, me da un amperaje de 0.23 en total de nuestro circuito. Y de igual forma, para un paralelo mixto se va a hacer lo mismo. Solamente a nuestra conectamos en serie, quitando la patita de nuestra resistencia con la que se cierra. Aquí ya decide por qué da 0.23 y siempre vamos a ver que al medir nuestra corriente esté nuestro conectado en serie. Entonces, para la comprobación de nuestra continuidad, esto no es muy necesario, pero si necesitamos verificar la continuidad de un tramo, pues usamos la función de continuidad. También aquí tenemos que regresar nuestras puntas. Ahí estaban. Y vamos a seleccionar nuestro tramo. Y aquí está.
y colocamos nuestras dos ondas en los puntos de inicio y final del tramo. Y ahora que ya tenemos nuestra corriente, sería nuestra potencia, pero nuestra potencia no se puede medir directamente con el multímetro, pero sí podemos calcularla utilizando las mediciones de voltaje y la corriente que el multímetro nos proporcionó. Multiplicamos el voltaje por la corriente y, por ejemplo, aquí nosotros hicimos nuestros cálculos de este circuito en serie y tenemos que es una potencia de 0.972 watts, y es así como se sacaría la potencia de este circuito. Y bueno, eso sería todo. Yo aquí tengo mi circuito, este es un circuito mixto, como podrán ver. Entonces yo quiero medir, digamos, el valor de esta resistencia y no del completo. Lo primero que voy a hacer es prender mi multímetro y me voy a dirigir con mi flechita hacia los ohms. Aquí ya está. Y como yo ya sé que esta resistencia vale 100 porque es mi resistencia de aquí, voy a poner 200, el primer valor más grande que mi resistencia. Pero si yo no supiera, voy a comenzar del más alto para no dañar mi multímetro. Bueno, para medir mi resistencia lo puedo hacer directamente así, pero yo voy a sacar la patita para que sea más exacto. Bueno, ya voy a agarrar mi patita y voy a poner la otra, y si pueden ver me da de 100.8, que pues como mi resistencia de 100. Entonces ya ahí podemos comprobar si no tenemos nuestra tablita de colores. Bueno, y ahora yo quiero medir mi resistencia de mi circuito total. Ya está así. Y aquí mi circuito empieza y termina con mis resistencias de 2, porque aquí tenemos que está en positivo y luego en negativo, y es la que cierra todo. Entonces voy a medirlos. Bueno, también sé que mi resistencia es de 1.99, entonces lo voy a poner en 200, que es mi valor más que le sigue, y les voy a poner directo ahí. Y si pueden ver, me está marcando 2.1, entre 1.9, ya me marcó mi valor, y sube a 2. Entonces pues esa es por la variación que tenemos. Bueno, ahora para la medición de voltaje vamos a ajustar nuestro multímetro a la función de medición de voltaje, que es DC, de corriente continua. Es muy importante y se suele representar con mi símbolo la letra B, o en algunos está como DCB. También vamos a tener nuestra pila conectada a nuestro circuito para poder medirlo. Y ahora vamos a conectar nuestras puntas. La punta de prueba se conecta a la resistencia. Por ejemplo, yo aquí voy a medir primero de mi circuito total. Esta yo ya sé que me da 9, entonces voy a poner mi multímetro en 20, que es mi primer valor más grande. Y si no supiera, voy a comenzar en un rango más alto, luego vamos a ajustar a un rango menor para obtener una lectura más precisa y que también no se nos vaya a dañar el multímetro. Como ya sé que es 9, pues lo puse en 20. Y ya aquí nos da de 8.80, que pues es por la pila. Y ahora, por ejemplo, si yo quisiera medir de esta resistencia, la resistencia 1, yo ya tengo aquí mis cálculos y yo ya sé que mi resistencia 1 me tiene que dar 2.376. Entonces mi valor más grande también es 20, pero es lo mismo. Si no supera, pues empiezo con un valor más grande. Ahora igual voy a poner mis puntas en mi resistencia. Y vemos que nos da 2.28. Igual es una variación pequeña porque ya no tiene mucho voltaje la pila, pero es 2.28 y aquí es de 2.376, entonces está en un rango de error.